El cadmio no se encuentra nativo y sus minerales casi siempre se hallan asociados a los del zinc. Por ello el nombre de cadmio deriva de la palabra griega con la que se conocía el óxido del zinc. Está presente en varios tipos de rocas, lodos de sedimentación, carbones y petróleos. El metal es de color blanco-plata, brillante, maleable y muy dúctil. Pertenece al grupo 2B de la tabla periódica y su número atómico es 48. Los metales pesados como el cadmio, el mercurio, el plomo, el cromo y el platino están altamente presentes a niveles ambiental y ocupacional. Por desgracia, estos elementos no esenciales son tóxicos a concentraciones muy bajas, no son biodegradables y presentan una vida media muy larga. Así, la exposición a metales pesados es potencialmente peligrosa porque tienen la capacidad de reabsorber y acumular los metales divalentes. Los riñones son uno de los principales órganos blancos de la toxicidad de los metales pesados. La importancia del daño renal inducido por estos compuestos depende de la naturaleza, de la dosis, de la vía y del tiempo de la exposición. Se emplea casi exclusivamente para formar aleaciones de muy distintas aplicaciones. La exposición al cadmio en los humanos se produce generalmente a través de dos fuentes principales. La primera es la vía oral, por agua e ingestión de alimentos contaminados. La segunda vía es por inhalación. La población fumadora es la más expuesta al cadmio porque los cigarrillos lo contienen. La aplicación de ciertos fertilizantes o de excremento de animales en el suelo destinado al cultivo de alimentos puede aumentar su nivel de cadmio, lo cual, a su vez, causa un aumento en el nivel de cadmio de los productos. El cadmio no se encuentra en cantidades preocupantes en el agua, sin embargo, puede contaminarla cuando ésta viaja a través de las tuberías, que muchas veces están soldadas con materiales que lo contienen, o cuando entra en contacto con desechos químicos. La fuente más importante de descarga de cadmio al medio ambiente es la quema de combustibles fósiles como carbón o petróleo, o la incineración de la basura doméstica común. El cadmio también contamina el aire cuando se funde en rocas para extraer zinc, cobre o plomo. Trabajar o vivir cerca de una de estas fuentes contaminantes puede resultar una sobreexposición al cadmio. ¿De qué manera estamos expuestos al cadmio? En los tornillos, las tuercas de seguridad, los pestillos y diversas partes de los aviones y vehículos de motor están tratados con cadmio con el fin de protegerlos de la corrosión. Sin embargo, solo el 8% de todo el cadmio refinado se utiliza con este fin. Los compuestos de cadmio se utilizan también como pigmentos y estabilizadores de plásticos. Las baterías pequeñas, portátiles y recargables de cadmio se utilizan en los teléfonos móviles, representan un uso cada vez mayor del cadmio. También existen diversas sales de cadmio. Una de las más importantes es el estearato de cadmio, que se utiliza como estabilizador térmico en los plásticos de PVC. El sulfuro de cadmio se utiliza como pigmentos amarillo y rojo en plásticos y tintes. El sulfuro de cadmio se utiliza también en células solares y fotográficas. El cloruro de cadmio se emplea como fungicida, componente de los baños galvanoplásticos, colorante de pirotecnia, aditivo en las soluciones de estañado y mordente en la tinción e impresión de textiles. También se utilizan para la producción de determinadas películas fotográficas, para la fabricación de espejos especiales y el recubrimiento de tubos electrónicos de vacío. El óxido de cadmio se utiliza como agente para galvanoplastia, que es la materia prima para los estabilizadores térmicos de PVC y componente de las aleaciones de plata. Metabolismo y acumulación. Tras la absorción, ya sea por vía digestiva o respiratoria, el cadmio se transporta al hígado, donde se inicia la producción de una proteína de bajo peso molecular que se une al cadmio, llamada metaliotionina.
Se considera que un 80 a 90% de la dosis total de cadmio que entra en el organismo se presenta unido a la metalotioneína. Esto evita que los iones de cadmio ejerzan su efecto tóxico. El complejo metaliotioneína-cadmio se filtra a través de los glomérulos a la orina primaria. Después, las células de los túbulos proximales reabsorben el complejo metaliotioneína-cadmio de la orina primaria. En estas células, las enzimas digestivas degradan las proteínas en péptidos de menor tamaño y aminoácidos. Los iones de cadmio libres se liberan tras la degradación de la metaliotioneína. Inician una nueva síntesis de metaliotioneína, que se une al cadmio y protege a las células de los efectos sumamente tóxicos de los iones libres de cadmio. Cuando se supera la capacidad de producción de metaliotioneína en las células de los túbulos, se produce insuficiencia renal. Los riñones y el hígado presentan las concentraciones de cadmio más elevadas, puesto que contienen cerca del 50% de la carga corporal de cadmio. Las concentraciones de cadmio en la corteza renal antes de que se produzcan lesiones renales inducidas por este metal es aproximadamente 15 veces superior a la concentración hepática. Y la eliminación de este metal es muy lenta y por ello se acumula en el organismo, aumentando su concentración con la edad y el tiempo de exposición. Fisiopatología del cadmio. El cadmio en alimentos se encuentra unido a las proteínas metallotioneína y fitoquelatina. Las fitoquelatinas son aquellas que intervienen en el confinamiento vacuolar de los metales pesados en vegetales. Son degradadas por los jugos gástricos, liberando el cadmio para su absorción intestinal y por los transportadores de metales divalentes y por la proteína transportadora de zinc 8. En circulación se une a la albulina y es transportado al hígado, donde se une al glutatión y a la metallotioneína 1. El complejo de cadmio-metallotioneína 1 es secretado a la bilis y posteriormente reabsorbido a la sangre por medio de la circulación enterohepática. El complejo de cadmio-metallotioneína 1 es un complejo de bajo peso molecular que se filtra fácilmente a través del glomérulo y es reabsorbido en su totalidad en el segmento S1 del túbulo contorneado proximal por endocitosis, en un proceso mediado por la proteína de galina y cubilina. La proteína transportadora de zinc se localiza también en las células del túbulo contorneado proximal y es capaz de transportar cadmio y otros metales divalentes a través de la membrana apical de estas células. En el medio intracelular de las células del túbulo contorneado proximal, el complejo de cadmio-metallotioneína 1 es almacenado y degradado en los lisosomas subsecuentemente. El cadmio es transportado hacia el citoplasma del transportador de metales divalentes 1 lisosomal. La activación de la proteína sinasa C incrementa la expresión de transportador de metales divalentes 1 y por lo tanto la toxicidad del tubular del cadmio. El cadmio libre se acumula en la mitocondria inhibiendo la cadena respiratoria en el complejo 3. Esto resulta en la disfunción mitocondrial y formación de radicales libres, lo cual activa las enzimas caspasas y el desarrollo de apoptosis. También se une a los grupos sufildrilo de las proteínas, afectando su estructura y función. Se ha demostrado que el cadmio interfiere en las actividades enzimáticas del complejo calcio-carmodulina. Inhibe la acción de la NAK-ATPasa y estimula la actividad de las MAP sinasas. En las uniones paracelulares, afecta la distribución de las proteínas en la unión paracelular y disminuye la resistencia transepitelial. Únicamente el 10% del cadmio filtrado se reabsorbe en los segmentos distales de la nefrona, y es posible que el efecto hipercalórico del cadmio sea consecuencia de la inhibición de la actividad del canal del calcio en el túbulo distal.
Otro mecanismo de nefrotoxicidad es mediado por la formación de anticuerpos a la metalotioneína. La exposición del cadmio incrementa la producción de metalotioneína en el hígado y riñón, lo que constituye una respuesta protectora para limitar su toxicidad. Sin embargo, una vez que se excede la capacidad de las metalotioneínas de almacenar cadmio, este se forma libre, tiene la capacidad de inducir la formación de autoanticuerpos a las metalotioneínas, los cuales también son tóxicos para las células del túbulo contorneado proximal.